Regresamos a 55 minutos. Eso que ustedes ven ahí es el decreto que emitió hace unos minutos el presidente Luis Abinader, el decreto número 414-22, donde sacude la mata del gabinete del gobierno. Cambia. Rafael Ernesto Arias Ramírez queda designado asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte. Ese es el anterior director del Intrant. Hugo Veras Goico queda designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intrant. Roberto Fulcar queda designado ministro sin cartera. Ángel Hernández Castillo, ministro de Educación, en sustitución de Roberto Fulcar. Julio Ramón Cordero. Julio Cordero, designado viceministro de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación. Ese es quien tú decías, Carmen, que era embajador en Colombia. Embajador en Colombia, exactamente. Eric Michael Guzmán Núñez, director general del Instituto Postal Dominicano, el Impostdon. Este sustituye a Adam Peguero, el hombre del escándalo, aquel que era director del Impostdon, quien ha sido destituido. César Julio Cedeño Ávila, César Cedeño, designado cónsul general de la República Dominicana en Puerto Rico, en San Juan. Ese era director del CEA. Pero Enrique, el de Migración, está designado en Boston, creo. Vamos a ver. Sí, míralo aquí. César Julio Cedeño en Puerto Rico, Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales, y fungirá como director honorífico del CEA, que era la posición que tenía César Cedeño. Enrique García Sánchez, que era el director de Migración, ahora es cónsul general de la República Dominicana en Boston. Va a descansar muy bien por allá, sí. Sí, sí. El señor Venancio Alcántara queda designado director general de Migración. Hay un movimiento de 10 puntos, 10 movimientos ha hecho el gobierno dominicano, y sin duda que hay varios que son los más relevantes. Ministerio de Educación en primer plano, es el único ministro que queda redesignado, destituido, como usted le quiera decir, en ese decreto. Migración, Impostón y Intrant. Hay un detalle, Yulisa, para análisis político. Se necesita ser muy militante y asumir una administración pública con corazón y propósito, cuando de un ministerio tan importante como el de Educación te designan ministro. ¿Qué designaron a Fulcar? Ministro sin cartera. Hasta sin cartera para evitar atracos. Antes los ministros sin cartera eran botella, pero ahora les designan funciones. Tú tienes a veces falta de delicadeza. ¿Pero es la verdad o no es la verdad? Bueno, es como no te quedas afuera. Técnicamente, Carmen. Sí, quizás él diga que no. Porque si no le asignan funciones, usted es un ministro que no tiene funciones. Anteriormente, creo que en la época de Balaguer, en gobiernos de Leonel Fernández, incluso en gobiernos anteriores de Danilo Medina, cuando no tenían funciones, la gente los veía con esa connotación y les decía que eran, bueno, ministros que no eso, hacían... como las tarjeticas que tú pones ex funcionario y te dejan pasar en los sitios. Eso es como feo. Entonces, sí, para una persona de la trascendencia política en la administración, en la cúpula del PRM, parece que sacarlo del gabinete tiene sus complicaciones. Entonces, yo te digo que hay que ser especial para eso, porque de un ministro de Educación a no tener ni siquiera cartera, yo digo, compañero, yo voy a seguir trabajando para el fortalecimiento del partido, que hoy no hemos hablado del problema que hay en el partido. Quizás, tú sabes que yo creo que el señor Roberto Fulcar es una persona del entorno cercano. Absolutamente. Del presidente de la República, fue su jefe de campaña. Es maestro de profesión, pero te decía ahorita que puede ser muy maestro, quien sea, no me refiero a él específicamente, pero a pesar de tener una función técnica, cuando vas a una posición del Estado, pues hay que dar una milla extra y también quizás designar, el ministro no tiene que saberlo todo, pero tiene que tener un buen gabinete. Un equipo administrativo. Sí, tiene que tener un buen, porque las metidas de pata de Roberto Fulcar en todos los meses de estos 2 años, Carmen, fueron absolutamente administrativas. Mira lo que pasa. La enormidad y la responsabilidad de un ministerio como el de Educación exige ese equipo técnico que mencionas. Claro. Porque
las otras funciones son tantas que se te escapa ese día a día que tiene una implicación dramática porque es dinero. Así es. Y ahora hay un celo Es tan dinero grande. y mucho. En educación todo era mucho dinero. Sumas todo es extraordinarias, mucho dinero. además, por el tamaño del Claro. ministerio y por las obligaciones. Pero, Yulisa, nada más alimentar la cantidad de estudiantes dominicanos, proveer el mantenimiento de la cantidad de escuelas, los libros que ahora los choferes los avalan, eso es importantísimo. Eso es parte de los cambios, como la No, legalización de la... mira, hay cosas que no tienen madre dentro de todo lo que pasó con educación. Aquí en CDN nosotros trabajamos, quizás un trabajo Creo que que va a fueron quedar los para pioneros mucho con tiempo. ese trabajo. Sí, sin duda. Realmente fuimos el centro de un huracán de Sí. críticas por investigar el Ministerio de Educación. Sin embargo, la destitución del señor Roberto Fulcar hoy le da la razón a CDN. Claro. ¿Qué se investigó por parte nuestra en CDN? Que el INAVIE, y no lo decimos nosotros, lo dice Compras y Contrataciones, y lo dice un informe de la Contraloría, era un lugar donde el manejo de 30,000 millones de pesos tenía muchos cuestionamientos. Y tal vez Hoy no te la tengo suma, que entrar en repítela, detalle. porque tú 30,000 millones de pesos. Carmen, es que se le perdió el respeto al manejo prudente de los fondos públicos. Todavía cuando CDN y los programas que conduces comenzaron con esas denuncias, el argumento en el colectivo es que antes era peor y eso vino de antes. Así es. Porque todavía el presidente siempre ha dicho no mirar para atrás, pero realmente la mirada hacia atrás ha sido parte fundacional. Es inevitable, mirar hacia Claro. atrás es inevitable. Y para... Bueno, ¿qué decimos ahora con el caso de educación? ¿Miramos o no para atrás? Para justificar también. Casualmente hoy el director de INAVIE decía que él había eliminado ya la corrupción y todos aquellos, usó una expresión bastante fuerte. Pero ¿qué ocurre? Es que ya son 2 años de administración, Claro. de ya la es un nueva buen- administración. Es un tiempo prudente para pasar balance. Exactamente. Pero es muy lamentable, Yulisa, que educación se haya afectado de esa manera. Sin duda, sin duda. Porque es que de educación depende lo que vamos a hacer dentro de 5 años, dentro de 10 años. Y mientras estos tejemanejes ocurren, nos dilatamos, nos frenamos y hasta el libro se pierde y el muchacho también. Carmen, eso define inclusive lo que somos ahora. Claro que sí. En lo que se están convirtiendo nuestros hijos ahora. Nosotros tenemos una investigación que está en YouTube que se llama La Caja Negra de Educación. Eso habla de cuál fue el manejo que se le vino dando en estos últimos años a la nómina de educación. No digo con esto que se lo inventara el ministro recién destituido. No, es que estoy quizás se diciendo escape. eso. Porque en una institución tan grande inclusive podían haber cosas que se le escaparan. Y hay poderes que son permanentes, que Sin cuestan duda. mucho tiempo en las regionales, en cargos En las administrativos. asociaciones, Carmen. Claro, pero hay un detalle que es muy nuestro, es una falencia que tenemos los representantes de sectores dominicanos que de alguna manera coquetean con el poder, con distinto color. No asumir las críticas cuando se hacen desde una perspectiva que va en procura de que se mejoren las cosas. Nunca el ministro asumió ni respondió lo que desde aquí se hizo. Al contrario, era como una especie de desdén a propósito. Nunca, quizás eso le hubiera permitido primero a él hacer una revisión de lo que tenía adentro, porque vamos Bueno, a asumir que tenía quizás Déjame decirte. adversarios ahí adentro. Déjame decirte, al señor Roberto Fulcar, en todos esos trabajos de investigación que se hicieron aquí en CDN por quien os habla, lo del INAVIE es un escándalo en sí mismo. Un escándalo en sí mismo, Carmen. Eso está ahí, búsquenlo, está en Per se, YouTube. Un escándalo como el per problema se. del tránsito. El tema de las nóminas, la caja negra de las nóminas de educación.
Señores, eso es otro escándalo. Tenemos en sí para mismo. escoger cuál es peor. Hay para escoger, pero además escucha esto. Nosotros presentamos una investigación hace apenas un mes, donde exponíamos los casos de varias mujeres que fueron prácticamente estafadas desde el Ministerio de Educación. Oigan esto. Las nóminas del Ministerio de Educación se manejaban como una caja chica personal, no sé de quién. Vuelvo a la reacción del ministro. Aquí tuvimos, y digo, me incluyo porque fue un miércoles. Carmen, y nunca hubo una reacción del ministro de Educación. Es lo que te digo. Se le pidió en cada caso, exponga la realidad del Ministerio de Educación. Pero la rendición respuesta de era la cuentos, negativa, creyendo que con eso se evidenciaba o se evadía la responsabilidad. y me imagino, no sé si en tu caso, pero sé de otros lugares donde él pedía que no se continuara con el tema, en lugar de decir eso no es así. Pero te decía que aquí un miércoles vinieron unos jóvenes. Los monitores. Exactamente. Claro, el caso de los monitores de educación. Le pregunté a uno en una ocasión y me dijo, no, nadie nos ha respondido. Él... Y tal vez no sea su responsabilidad para directa. nada, es lo que te digo. Porque no hay una persona que pueda abarcar tanto, pero todos los demás que tal vez quizás actuaron con desidia, sus caras no son responsables en un decreto y el responsable es el ministro. Pero hay otro detalle. Indirectamente. La negación en todas las actuaciones de nuestras vidas, públicas y privadas, no soluciona los problemas. Así es. Y él no admitió nunca. Y quizás podía haberlo solucionado. Y tú has insistido que lo de ayer fue una despedida y de alguna manera ahí se ratifica la no admisión de las faltas, porque él dijo que lo había hecho muy bien. Bueno, desde pero su hasta el punto de vista, perrito no le hizo bien. ¿Recuerdas la mascota que él cargó? Sí, Le así llamaron María Teresa y Patria. y Patria y Minerva. Patria y Minerva. Hasta eso. Sí, pero eso se le dispensa porque eso no dependió de él. No, Quizá pero fue que muy tierno, pero no. vuelvo a la actitud de los políticos militantes. No habría necesidad ya a nivel personal de él aceptar ese sin cartera. La situación que tiene el PRM ahora, próximo a una repostulación del presidente, necesita un dirigente como Fulcar. Bueno, también... Que parece que él es excelente en ese trabajo. Vayamos un poco más allá del contexto de los escándalos. Quizás salgámonos por un segundo del contexto de los escándalos, porque a veces también hay que tirarle la toalla. Tenía un profesor que decía, a la gente siempre hay que darle una salida honorable. Es posible que también, como vamos a entrar en un periodo electoral, se necesite que él esté en el partido. Y claro, con eso, sacándolo de ahí, se resuelve el tema electoral, porque él ciertamente es un caballo político, es un gran eje sobre el cual giraba toda la estructura política del PRM. Gira. Aunque él escribió algo, ¿te acuerdas? Que se interpretó con cierta ironía. Sí. Cuando la reelección tanto del presidente del partido como de la secretaria, Sí, eso como cuando que eso él trajo dijo, algunas cositas. tanto que hemos trabajado. Unos loditos. Mira, yo te decía cuando diste como primicia el contenido del decreto, hace apenas 16, 17 minutos, que de alguna manera, y nos podemos permitir la originalidad de hacer otro enfoque, que esos decretos se publicaran hoy, sirven para acallar muchas cosas. Olvídate, no estamos hablando de lo que podíamos hablar hoy, desde el asunto del señor chofer que tiene una asignación de miles de millones de pesos para el Ministerio de Educación. No estamos hablando de que el presidente dijo que los que se han aumentado los salarios, que eso es otra cosa, no necesariamente lo criticamos, no los designó él, sino que pertenecen a órganos autónomos. Y podría al mismo tiempo, o está haciendo que salga de la agenda, la solicitud de senadores del PRM para que Eduardo Estrella nos siga presidiendo el Senado. Entonces ahora Fulcar puede hacer el trabajo adentro del partido, calmar
las aguas ahí, Sí, pero mañana la agenda cierto. de todos los que amanecemos opinando no va a ser ninguno de esos pequeños 3 problemas que te he mencionado, sino los cambios. El Los de cambios. migración es importante. Bueno, pero ese tal vez se cambio. deja de hablar de los escándalos de migración, Exacto. de migración, de educación, de los aumentos de salarios, porque ciertamente este decreto se puede ver de múltiples formas. Una de esas formas es como una manera de que el presidente diga, bueno, ya no más. Esto eran los decretos del 16, pero se van el 13. Exactamente. El sentido Y de eso también es oportunidad válido, el que sentido de no oportunidad. tuvo David Ortiz, Lo lo ha tiene el tenido presidente. este decreto, Sí, así es. porque no, ya ese es el problema dominicano. Incluso con el tema recurrente de una encuesta que dice, no, yo no voy a hablar de la fuerza del pueblo, no, sino la encuesta que dice que ya el problema de nosotros no es la corrupción, sino la inseguridad ciudadana. Y siguen en determinados barrios diciendo esto está igual aquí porque después que se va la patrulla sigue el mismo problema. De modo que Fulcar no está, pero se queda. ¿Usted se acuerda aquel anuncio que decía yo me fui pero no me fui? Sí. Y se queda por disciplina Se nos cayó la cédula y a la... con la administración, con disciplina con el presidente y la verdad, reitero, yo digo que para ser político y deportista hay que tener una inteligencia emocional. Y resistencia. Exactamente. Que será noticia mañana, Carmen Inver.